Muchas gracias, Guillermo, por todo lo que nos ha contado. Súper interesante y, como les había avanzado yo, el siguiente contenido va a tener que ver con la adherencia al tratamiento. Bueno, ya saben las cifras, si no se las recuerdo yo, hasta un 50% de los tratamientos no se cumplen, no acaban de cumplirse, y eso tiene una implicación directa en la salud de las personas con patologías crónicas, como también tiene un impacto económico en la economía sanitaria. Y para muestra, el siguiente botón, porque si yo les lanzo la pregunta de si son ustedes cumplidores o no con el tratamiento, seguro que aquí, que les estoy viendo yo a los ojitos, me dirán que sí. Pero cuando luego sales a la calle y preguntas, pasa lo que pasa. Hemos salido a la calle para conocer el nivel de adherencia al tratamiento que tienen los pacientes, para conocer si la gente cumple o no con el tratamiento que le mandan los médicos. Si es así, ¿por qué? Y si no, también vamos a conocer los motivos. Pues a ver, tengo un riñón único de nacimiento que me enteré hace 33 años. ¿Usted tiene algún tipo de enfermedad crónica? Sí. Pues me detectaron SIBO hace 2 años ya. Insuficiencia renal, daño renal, un cuadro ansiodepresivo o depresivo ansioso. Tengo el tinnitus, los acuífenos. ¿Cumple el tratamiento que le mandan los médicos? Sí, siempre. Me han mandado varios tratamientos, me metieron 2 veces en antibióticos y pastillas y tal, y eso lo seguí a rajatabla, pero no me hizo nada. Y ahora me han mandado una dieta que no puedo comer de prácticamente nada, entonces sí que la intento seguir, pero no la sigo al 100% porque no puedo comer ni lácteos, no puedo comer muchas frutas y verduras, entonces no la sigo al 100%. Al 100% no. Hay medicaciones, por ejemplo, que por ejemplo con el cuadro ansiodepresivo, que no me tomo todos los ansiolíticos, o sea, paso, llega un momento en que no, que los tomaría, me vendría muy bien, sí, pero quiero seguir haciendo una vida lo más normal posible, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no haces nada? Pues porque lo veo muy complicado, no lo veo fácil de ver qué es lo que puedo tomar, y luego es muy tedioso el estar todo el día, venga, pues para esto, para el riñón sí, pero para esto no. Pues muchas veces porque pues, me quedo ya sin ideas de qué cocinar para comer todos los días lo mismo. El tema de los ansiolíticos no los tomo porque tengo que conducir, o sea, sobre todo es que por las mañanas tengo que levantarme a la cama y coger un coche, y no es un riesgo que no. Bueno, pues como ven, los ejemplos son variados, estos son puntuales, pero bueno, vamos a intentar buscar las razones por las que ocurre esto, por la falta de adherencia, y lo voy a hacer con nuestros siguientes invitados, a los que ya presento. Están con nosotros don Miguel Ángel Gaztelu-Urrutia, presidente del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco. Miguel Ángel, bienvenido. Doña Iluminada Martín Crespo, presidenta de la Asociación Madrileña para la Lucha de Enfermos Renales. Aquí me siento yo, para que puedan verle directamente. Adelante, por favor. Doña Mercedes Gómez del Pulgar, enfermera, investigadora y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Y doña Ana López Trenco, vocal de Salud Mental del Foro Español de Pacientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes. Le voy a ceder en primer lugar la palabra a Ana para que nos hable del posicionamiento concreto del Foro Español de Pacientes en esta cuestión tan concreta de la adherencia al tratamiento. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas las personas que estáis aquí presentes en nombre del Foro Español de Pacientes, y también a las que nos estáis acompañando en vuestras casas o en vuestros trabajos y estáis conectadas. Para mí es un auténtico placer representar hoy al foro como vocal de salud mental. Hemos tenido una conferencia muy ilustrativa de lo que está pasando en nuestro país con los pacientes que tienen problemas de salud mental, y son uno de los grupos de pacientes que menor adhesión tienen al tratamiento por muchos factores. Desde el Foro Español de Pacientes estamos firmemente comprometidos en aportar por la participación activa de los pacientes y de las pacientes para que sean copartícipes en su tratamiento. Pensamos que no puede haber
una buena adhesión terapéutica si no se tienen en cuenta las motivaciones, la forma de ser de cada uno, la experiencia vital y, desde luego, requerir a los profesionales una buena comunicación efectiva, clara, transparente y que permita ser consciente de lo que impacta en nuestras vidas una buena adhesión terapéutica. Gracias, Ana, por esta pequeña introducción. Miguel Ángel Iluminada, Mercedes, ¿dónde está el problema de la adherencia, en vuestra opinión? Por ejemplo. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a Foro y a su presidente, Andoni, por haberme invitado aquí y por dar visibilidad a la farmacia comunitaria, porque realmente somos el tercer colectivo en número, colectivo de profesionales sanitarios, y a veces tenemos la sensación de ser un poco invisibles por la fragmentación que hay, ¿no?, con respecto a los equipos de atención primaria, los centros de salud, etcétera. Porque creo que el problema de la adherencia, por volver al tema, es que es un asunto muy complejo en sí mismo. Es un asunto muy complejo porque tiene que ver con la forma de ser cada persona, con aspectos psicológicos, con aspectos conductuales, y mejorar la adherencia, que es algo que no es continuo, que hemos visto en el vídeo, que a veces es adherente y en otros momentos no, pues supone estar muy atentos y abordar las causas de esa adherencia, como decía ella, ¿no? El conocimiento que tiene el paciente sobre su medicación, la percepción que tiene, sus vivencias, sus creencias. Es un tema complejo, difícil, y en el que, mi opinión, es que debemos ir todos los agentes sanitarios junto con el paciente, que es el elemento más importante en este caso, pero mi queja es que nos falta muchas veces comunicación, enfermería, medicina, farmacéuticos. ¿Coincidís con el análisis? Sí, totalmente. Yo sí. Coincidimos. Bueno, me sumo a los agradecimientos por tener la oportunidad de estar aquí, y como enfermera, pues también, no sé si dar visibilidad a la enfermería, aunque yo creo que es algo evidente, aunque ahí en la encuesta solo se ha puesto cómo debería ser la adhesión al tratamiento, qué actores deberían aparecer, y aparecía solo médico-paciente. Pues evidentemente está el profesional de enfermería, hay otros profesionales que también intervienen en la adherencia al tratamiento, como no puede ser de otra manera. Estos equipos multidisciplinares o esta pues atención multi o interdisciplinar, y que, por supuesto, estoy de acuerdo en que el primer nivel de comunicación debería ser intraequipo, ¿no? Porque a veces no sabemos ni siquiera qué está haciendo pues, desde la farmacia o qué se está haciendo en enfermería, cómo se pueden solapar o cómo se pueden optimizar recursos, ¿no? Trabajando todos a una. Bueno, de entrada. De entrada, muy bien. Nada. Bueno, yo quiero daros las gracias a todos, por supuesto, por invitarnos, que es muy importante que el paciente esté hoy sentado aquí, porque tenemos la visión de todo lo que se hace por nosotros y a veces no sabemos muy bien cómo unir todas las informaciones que tenemos. Yo creo que la clave es la información. El paciente tiene que estar muy informado. Un paciente tan crónico como es el paciente renal, que en el momento del diagnóstico puede ser que ya entre directamente en diálisis, tiene que saber que si no se dializa se muere, y además en muy poco tiempo. Y hay que hacerle responsable de manejar su propio tratamiento, porque manejándolo él le va a dar calidad de vida. Si avanzamos en ese tratamiento para la enfermedad renal crónica y llegamos a un trasplante de órganos, es imprescindible tener adherencia al tratamiento para poder mantener ese trasplante funcionante. Entonces, yo creo que es que lo importante, ahora está muy de moda decir que hay que poner al paciente en el centro, pero el paciente en el centro no puede estar solo, tiene que estar muy bien agarrado de la mano por todas las personas que van a cuidar de él, y le tienen que enseñar a cuidarse también, porque es muy importante. Y para liberarse y desdramatizar tratamientos que son tan agresivos y tan dependientes, es muy importante que sepa defenderse solo, pero con todos los demás un paso por detrás.
para iniciar el debate interesantísimo sobre esta cuestión, si os parece, como le he puesto muy poquito, vamos a poner la encuesta que mencionaba Mercedes. Le voy a pedir a mis compañeros si por favor me pueden poner los resultados de la encuesta, y la pregunta que hacíamos era, con los datos que tenemos, la falta de adherencia de un 50%, ¿dónde o con quién se debería trabajar más para mejorar? ¿Con qué profesionales? No sé si podemos, compañeros, que no veo ninguna cabeza por ahí, ¿me podéis poner los datos de la encuesta inicial? Bueno, si no, os pregunto otra cosa, ¿eh? Yo era por tener la referencia. Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí la mayoría de los que han contestado hablan de que compartido médico-paciente, habría que añadir lo que decía Mercedes, a la profesional de enfermería, entiendo que forma parte del colectivo médico, obviamente, y un 52% debe mejorar los procedimientos en el Sistema Nacional de Salud. 5% el médico, 17% el paciente. ¿Qué opináis de estos datos que nos pueden servir para abrir el debate? Pues si me permites por favor, continuar con mi reflexión, es que estoy de acuerdo que enfermería y el médico son muy importantes en la adherencia, pero la farmacia comunitaria es un centro con una distribución excelente. Todos tenemos una farmacia cerca. En la farmacia hay un profesional sanitario, a veces no suficientemente reconocido por las organizaciones, por las administraciones, pero que tiene una formación muy buena y que creo que puede, y de hecho nosotros tenemos proyectos que demuestran que podemos contribuir a mejorar la adherencia de una manera clara y eficiente. Entonces, a mí ahí me gustaría, ella echa en falta enfermería, yo sigo echando en falta el rol del farmacéutico comunitario como uno de los elementos que puede ayudar mucho a mejorar la adherencia en muchos sentidos. Y ahora puedo decir por qué, pero sobre todo porque todos los pacientes pasan por la farmacia mínimo una vez al mes. Ayer me decían algunos que una a la semana o dos a la semana. Bueno, todo el mundo pasa por la farmacia con una frecuencia interesante, alta, y yo creo que el farmacéutico puede ayudar, está en condiciones de ayudar mucho a los pacientes a mejorar la adherencia. Y dicho esto, tengo que decir que me da mucha rabia tener que decir esto y que la falta de adherencia siga siendo un 50%, porque estando en la situación que estábamos, yo creo que debíamos de actuar de alguna manera para mejorar esto, y no lo acabamos de mejorar. ¿Por qué? Que es el debate que tendremos ahora. Pues por la complejidad del tema. Seguía avanzado un poco antes, pero bueno, aquí me paro. Yo quería decir que en el mundo de la nefrología la enfermera es el papel fundamental, porque una persona que está en diálisis, cuando ya está en tratamiento sustitutivo, tiene su enfermera, porque aquí siempre hablamos de posesión, es mi enfermera, mi nefrólogo. Pero la enfermera, si me pincha, si me atiende, si me ayuda en mis técnicas domiciliarias, es fundamental. De hecho, es bastante conocido que enfermeras, enfermeros jóvenes hagan una boda por todo lo alto y los primeros invitados sean los pacientes. Y me parece que es imprescindible, además, que esa relación tan directa esté siempre ahí, porque el nefrólogo va a estar, por supuesto, ya sabéis que es una enfermedad que requiere de muchísimos cuidados, pero la enfermera es el primer papel que tiene el paciente renal al lado. Bueno, te agradezco lo que acabas de comentar. Yo parto de la base que creo que tenemos que trabajar en equipo. Creo que aquí no es cuestión de colectivos, sino de personas. Y por supuesto que en el centro, y si no en el centro como parte del equipo, si estamos hablando de que el tratamiento y que el impacto de los tratamientos y la calidad de vida de las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad pues sea buena, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que el papel que tiene enfermería es crucial. Una vez que se han instaurado los tratamientos, y en los tratamientos o en las terapias que también se pueden iniciar desde enfermería, y creo que si no se cuenta con esta figura, pues la adherencia muchas veces es más complicada, y aunque haya adherencia, ni siquiera los tratamientos, si no se hace un seguimiento de ese tratamiento, van a funcionar. Entonces, no es cuestión de enfermería, medicina, no. Creo que tenemos que trabajar en equipo sin perder el foco que es el paciente y buscar las estrategias que mejor contribuyan para
para que esto se dé. Claro, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Y además estoy convencida que tanto a nivel de gobernanza de las instituciones públicas como de pacientes o de todo el ecosistema que formamos parte de la salud, estamos de acuerdo. Sin embargo, eso no se cumple. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué necesitamos? Protocolos que sean reguladores de saber quién proporciona esa información, cómo se incorporan a los diferentes miembros de ese ecosistema. Luego hablaremos seguramente de cosas que se están haciendo en otros países, pero ya hay incorporada la figura del farmacéutico dentro del propio sistema de salud para proporcionar lo que yo llamo una farmacoeducación, desde conocer para qué se utiliza ese fármaco, cómo debe utilizarse, cómo debe conservarse, cosa que muchas veces al paciente no se le dice. Sin embargo, hay unidades, por ejemplo, en cardiología, donde enfermería juega un papel fundamental en poder informar al paciente y hacer esa psicoeducación y farmacoeducación para tener el pleno conocimiento de cómo tiene que vincularse al proceso terapéutico. Pero claro, si damos por hecho que va a intervenir pues o el farmacéutico o enfermería o medicina y se ha quedado en tierra de nadie, al final tiene que haber un mecanismo que nos permita hacer una retroalimentación con el paciente para saber si realmente ha comprendido, está alineado, está dentro de sus creencias, porque muchas veces no tenemos en cuenta la propia idiosincrasia de los pacientes y podemos encontrarnos con gente, y cada vez lo estamos viendo más a través de las redes sociales, que son antivacunas, que son antimedicación, se lanzan, como bien decía Guillermo, mensajes contradictorios desde las propias administraciones públicas con el uso responsable de ciertos fármacos. Y todo ello creo que debe tener una regulación sistematizada para que no nos perdamos en el camino esos flujos de comunicación con el paciente. ¿Qué opináis? Sí, está claro. La comunicación, la coordinación, la colaboración es fundamental. Pero a mí me gustaría centrarme un poco en por qué no hay estrategias para abordar este problema. El medicamento es la tecnología sanitaria, yo creo que más eficiente que existe, ha ahorrado mucho dinero, aunque se vea como un gasto, ha ahorrado mucho dinero el sistema, mejora la calidad de vida del sistema y es uno de los elementos que permiten que el envejecimiento pues, sea una realidad, ¿no? Acompañado de la plurimedicación, obviamente. ¿Por qué no se consigue superar este problema de la no adherencia? Que me parece que es se ha dicho antes, una de las asignaturas pendientes del sistema sanitario. Pues en mi opinión, insisto, por la complejidad del tema. Y si me permites, me extiendo un poco. Porque hay, y lo hemos visto en el vídeo, hay personas no adherentes voluntariamente y hay personas no adherentes no intencionadamente. Hay personas que se olvidan, sin más, que quieren tomar la medicación, pero tienen una vida y se olvidan. Hay muchas herramientas para abordar ese tipo de personas. Nosotros en las farmacias pues trabajamos con sistemas personalizados de dosificación, que preparamos los blisters para que cada uno tome desayuno, comida y cena sus pastillas, pero y además la no adherencia no intencionada y la intencionada son muy parejas. Es decir, que si el 50% de la población es no adherente de los enfermos crónicos, por usar el dato común, que también habría que analizar ese dato, porque depende también de patologías y depende de muchas cosas, que cada patología suele tener sus niveles de adherencia, pero en el 30% de ese 50% suele ser no adherente intencionado, voluntario. No tomo, hemos visto algún caso, sé que me va bien, pero no tomo, tengo que conducir, tomo demasiadas pastillas, no quiero tomar nada más. Y luego hay otros no intencionados a los que se les olvida, se les despistan. Yo soy muy adherente, pero a veces me olvido de tomar mis pastillas, como todos, pero bueno, si es una no pasa nada. Y conociendo las causas podemos actuar. Aquí la información es muy importante, pero el motivo por el que el paciente, que es al final la persona que en su casa va a tomar o no
el medicamento, hay que conocer por qué no lo toma. Y conociendo las causas se puede actuar y se pueden obtener buenos resultados, como insisto, hay publicaciones muy buenas en que mejora la adherencia. Y hay otra cosa, has dicho, la conservación del medicamento y tal es muy importante, pero la administración del medicamento también. Y muchas personas se autoconsideran adherentes, por ejemplo, es muy típico en asma y EPOC, con los inhaladores, los aerosoles, que creen que usan todos los días, o usan según la pauta prescrita, pero lo utilizan mal. Y al final, a efectos prácticos, es un no adherente porque no se está administrando la dosis de medicamento que necesita. Entonces, yo creo que la información muy importante, la educación al paciente, insistir que el médico le explique cómo se utiliza el dispositivo, que la enfermera le explique y que en la farmacia se le recuerde y se le explique, porque aún así hay algunos que lo utilizarán mal, y luego analizar las causas de la no adherencia yo creo que es fundamental. Yo creo que hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, que es el nivel de ansiedad que tiene el paciente cuando acude a recibir una pauta terapéutica, con lo cual tiene disminuida la capacidad de concentración en la información que se le está proporcionando. Si no hay una retroalimentación de ver y verificar que se ha entendido bien esa pauta, luego sale y se le olvida. Si no tenemos un refuerzo con una documentación escrita, porque muchas veces da miedo que lean el prospecto, porque se asustan y entonces dicen, yo no me tomo esto, que yo no estoy tan mal, o vayan las consecuencias. Yo creo que tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para facilitar esa vinculación. Y luego, algo fundamental es la simplificación y la simplificación terapéutica y adecuada a las características de cada paciente. Si tenemos una persona que vive sola, que tiene consumo de 10 fármacos al día, vamos a ver qué tipo de tratamiento es el más adecuado para que pueda la farmacia ponerle ese tratamiento con los dosificadores. Nosotros en ASAPME Aragón tenemos un departamento que suministramos la medicación que está pautada y vienen todos los días a tomársela. ¿Por qué? Porque tenemos también otro problema que no podemos olvidar, que a veces hay tráfico con la medicación. Y una alerta que quiero hacer y llamar la atención es el uso y la disponibilidad que tiene la gente joven de fármacos que tenemos almacenados por no haberlos consumido y que pueden ser utilizados en momentos de ideaciones autolíticas. Yo me he quedado muy preocupada cuando he visto el vídeo porque el señor que ha hablado, yo tengo insuficiencia renal, tengo daño renal y tomo ansiolíticos, estaba muy preocupado porque no toma los ansiolíticos, es algo prioritario. A ese señor no le han informado que si no cuida su enfermedad renal va a terminar en diálisis. Entonces yo creo que hay que contar al paciente realmente qué le pasa, los efectos secundarios de no tomarse esa medicación. Afortunadamente hoy desde atención primaria, con todo lo que hemos trabajado y luchado desde mi asociación, que probablemente desde el resto harán igual, pero la enfermedad renal crónica no se diagnosticaba prácticamente en la atención primaria hasta que no estaba ya muy avanzada. Es verdad que atención primaria ha evolucionado muchísimo con nosotros, hemos hecho muchas jornadas y estamos muy contentos por el trabajo que se está haciendo, pero antes el paciente llegaba a diálisis por urgencias. Hay que valorar el hecho de que hoy en día un paciente pueda ir a su centro de salud, diga, tengo la tensión alta, ¿por qué será? Y le digan, pues a lo mejor tiene usted daño renal. Ayer, sin ir más lejos, yo entré en una farmacia porque me dolía la cabeza y notaba que tenía la tensión alta y según entré en la farmacia me dijeron, eso puede ser un problema cardíaco, incluso le puede dar un infarto. Y yo le dije a la farmacéutica, o puedo tener daño renal. Y me dijo, es que no lo decimos. Bueno, pero es que es real, hay que decirlo también. Entonces me preocupa muchísimo que una persona con un daño renal, que parece ser que está avanzado, no sea consciente de que tiene que tener adherencia a su tratamiento y que hay que explicárselo. A lo mejor es que no se lo han explicado como realmente debe ser para que no le dé esa importancia y además que sepa que la adherencia al tratamiento también va muy ligada a una dieta. Mercedes.
Sí, un poco en línea de esto. Yo creo que más allá de las causas específicas que pueda tener cada paciente para no ser adherente al tratamiento o no tomar el tratamiento como toca, creo que una de ellas puede ser la concienciación acerca de la enfermedad o de los riesgos que pueda tener la enfermedad, ¿no? Muchas veces pues, el paciente pues, puede que no entienda la importancia que tiene el tratamiento para su enfermedad o no vea el riesgo que pueda tener esa enfermedad. Por ejemplo, si algo no le duele, pues, como puede ser un ansiolítico, pues se me olvida y no me lo tomo. O un tratamiento para la hipertensión, pues no le doy tanta importancia como cuando tengo un dolor que estoy esperando a la hora que toca el siguiente analgésico o cuando es una enfermedad, está concienciado que es una enfermedad más grave. Por lo tanto, aquí entra en juego la educación terapéutica y no solo la educación sanitaria o la educación al paciente. Y además nos gusta hablar de educación terapéutica porque es parte del tratamiento. Entonces, si no se hace una adecuada educación terapéutica, no se conciencia al paciente y esto no se hace de una manera clara, pues adaptado al momento, al lenguaje, incluso a la generación que tenemos delante, porque no podemos lanzar los mismos mensajes a la generación baby boom que a los millennials, que a los Z, ni el canal tampoco va a ser el mismo. Luego, estos son aspectos que también, que teniendo en cuenta, y aquí abrimos un melón que es evidente, que es la escasez de tiempo que hay en las consultas, pues tendremos que buscar cuál es la mejor manera de impartir, ¿no? O de ofrecer esta educación terapéutica y de reforzarla, pues como muy bien se dice, ¿no? Pues se plantea un tratamiento, se hace una educación, hay que hacer un seguimiento y hay que recibir apoyos de todos los agentes que podemos intervenir en esto, ¿no? Y luego, por supuesto, tienes que conocer al paciente. O sea, aquí esto no es café para todos, de la misma manera que no puedes lanzar los mismos mensajes y explicar las cosas de la misma manera a todo el mundo o utilizar los mismos medios de apoyo para mantener la adherencia, pues también tienes que conocer a ese paciente y eso, pues una vez más, requiere tiempo y requiere interés. O sea, interés también por parte de los profesionales, ¿no? Sobre todo médico de familia, enfermera de familia o educadora en los sitios donde hay educadores, ¿no? Voy a preocuparme por este paciente. También hay una dificultad añadida, que es la rotación de profesionales que hay muchas veces en atención primaria, que llegan los pacientes y cuando ya ha conectado con su médico, con su enfermera, pues no está. Sin embargo, en la farmacia siempre está él. Claro, es muy fácil, pero es que creo que siendo todos un equipo complementario, sin perder el foco del paciente, cada uno creo que tenemos o deberíamos tener muy claro qué es lo que nos toca hacer de manera complementaria. Pero bueno, pues ahí están las barreras y luego está el que cada uno, también aquí hemos dicho que el paciente en el centro, no, el paciente dentro del equipo, pues cada uno una vez que ya está informado, que tiene conciencia de lo que le ocurre, ya es la responsabilidad, es un contrato. La deducción, por tanto, es muy clara. Para todas esas necesidades de las que estáis planteando, quizás las organizaciones de pacientes, las asociaciones de pacientes pueden ser un gran aliado, ¿no? Son un gran aliado y yo creo que tenemos que pedir que nos presionen más las asociaciones, ya nos presionan, que nos presionen más para que mejoremos esa colaboración, esa comunicación bidireccional entre los equipos y yo estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir, pero para mí el conocer al paciente... aprovecho para meter mi cuña, en la farmacia solemos tener tiempo. para conocer al paciente hay que profundizar mucho en su psicología, en su forma de ser, porque al final la no adherencia es como la punta de un iceberg, ¿no? El paciente toma o no toma el medicamento, utiliza o no el medicamento, pero debajo está todas lo que he dicho antes, ¿no? Sus valores, sus creencias, sus percepciones. Decías, es muy importante que tome. Este señor no sabe... o sí, o sabe y no dice, quiere. Pero yo quiero conducir y no puedo tomarlo. Bueno, tú dices que no. Quizás sería el momento de prescribir asociación. Prescribir asociación, hablar más con él, explicarle la importancia que tiene, que cuando vaya a enfermería le insistan en esto, que cuando venga a la farmacia le insistamos en lo otro, porque a lo mejor sí sabe, y ya le ha dicho el médico, esto tienes que tomar porque si no vas a ir a un fallo renal agudo y vas a pasarlo mal.
pero a lo mejor él en su vida había, pues dice, pues yo voy a seguir viviendo, tengo que conducir, quiero conducir y no voy a tomar. A lo mejor lo que tiene que hacer es conducir conducir más despacito tomando las pastillas, ¿no? Pero quiero decir que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ver al paciente, porque aquí nadie somos perfectos. Y ese señor a lo mejor tiene información, pero no la ha interiorizado suficientemente porque no encaja con sus visiones o con sus valores o con su vida. Yo le recomendaría que hablara con otro paciente, que llevara 40 años con enfermedad renal y le pudiera explicar lo que es la vida de un paciente renal de 40 años de duración luchando día a día por seguir sobreviviendo. Sí. Y eso es bastante práctico a la hora de ayudar al paciente. Y hablando de todo esto, de lo que hacemos las asociaciones, nosotros hemos hecho un estudio con varios hospitales para saber qué tipo de personas, no de paciente, de persona, es menos adherente al tratamiento. Y la verdad es que en un principio pensábamos que podía ser más la gente mayor, porque puede tener olvidos, porque a lo mejor están solos. No, es la gente joven en nuestra enfermedad. La gente joven es la que menos adherencia tiene al tratamiento, sobre todo cuando están trasplantados. De hecho, hemos creado un programa de trasplante en personas adolescentes para que no pierdan la responsabilidad de tomar su medicación para mantener su trasplante, porque ahí entran muchos factores en un trasplante también. Tienen la gran fortuna de tener un buen regalo que otros no tienen. Y hay que ayudar y responsabilizar a las personas en que a pesar de tener una enfermedad tan antipática, hay opciones que te dan una calidad de vida enorme. Y eso es una fortuna. Y hay que verlo así. Y más en un país como el nuestro, ¿no? Efectivamente, que somos un gran ejemplo. Sí. Sí, pero yo estoy con lo que decía Miguel Ángel, que es muy importante tener en cuenta los factores personales, humanos y la historia vital de cada uno de los pacientes que tenemos, tanto su nivel cultural como su capacidad intelectual y de comprensión, su estado anímico en un momento determinado, porque todo ese contexto va a influir tanto en su capacidad de comprender lo que se le está diciendo, como además en sus características y rasgos personales. Tenemos personas que son muy hipocondríacas y que en todo ven una enfermedad y son seguidores a rajatabla, pero tenemos personas muy inquietas, con mucho más nivel de hiperactividad e impulsividad y que tienen una visión más a corto plazo. De manera que no integran esa perspectiva de futuro. Por eso os encontráis con esos datos de mala adherencia en gente más joven, que son las etapas vitales que tenemos con todos esos factores más predisponentes a tener en no aceptar las normas, que también es otro de los factores que nos influye. Hablábamos antes, cuando nos estaban microfonando, que mucha gente no sigue la prescripción del médico, pero sigue la recomendación de la vecina de al lado, que a ella la pastillita le fue muy bien. Entonces, si no tenemos todos estos factores en cuenta, va a ser muy difícil por mucha estructura que tengamos. Y ahí sí que también quería hacer una reflexión sobre este tema tan común que tenemos sobre la falta de tiempo. Eso es un hecho. Los recursos y el tiempo son limitados y son los que tenemos. Y además cada día con mayor presión. Y yo quiero hacer una reflexión sobre la importancia de la atención. De la atención y de las herramientas tecnológicas que podemos tener para compartir la historia del paciente, para que toda la información se pueda integrar en sistemas de pacientes que están acudiendo a médicos en privada, médicos en la seguridad social y que pueden tener divergencias en cuanto no sustanciales, pero que pueden tener un pequeño impacto y decir, pues aquí me han dicho esto y aquí me han dicho esto otro. A veces tenemos también que ver la confluencia de la información y la alineación de la información que se proporciona al paciente, porque si no puede haber mucha dispersión en cuanto a lo que opinan. Claro, pero el paciente tiene derecho a tener una segunda opinión. Claro. Y entonces a veces te encuentras, porque llegan incluso a la asociación y te cuentan lo que tú acabas de decir, te lo cuentan exactamente igual. Pero no le puedes decir al paciente, no vaya usted a la privada porque
va a acabar en un tratamiento donde le van a echar, porque nosotros somos los grandes enemigos de los seguros privados, somos pacientes caros, no nos quiere nadie. Entonces, claro... Sí, no digo que no vayan, no, sino pero que hay que coordinar esas acciones. Claro, pero que ¿cómo lo coordinas si muchas veces el paciente insiste en que quiere hacer caso al médico, que lo único que a lo mejor le está diciendo es me está saliendo caro, no voy a ir a darte estos tratamientos, y él piensa que está mejor por ello. Es que yo creo que aquí entra en juego un tema que es la confianza que pueda tener el paciente en el profesional y que por eso también confía en las asociaciones. Entonces, en la medida en la que tú eres capaz de generar un vínculo o crear un vínculo con los pacientes como profesional y eres capaz de generar esa confianza, te va a creer. Y, por supuesto, que la autonomía del paciente va por delante y pueden consultar pues, todas las opiniones que se consideren. Al final se comprometerán con su salud o con el tratamiento o con las indicaciones que le dé el profesional, la vecina que le da la pastillita o pues el paciente que está en la asociación. Y, por supuesto, que las asociaciones de pacientes tienen un papel fundamental, entre otras cosas porque estamos hablando de pares y bueno, pues es un recurso más y para poder utilizar este recurso tenemos que conocerlos. Yo desde la parte que tengo en la universidad, que formamos enfermeros y se forman pues muchos profesionales de ciencias de la salud, yo siempre les digo, y además en la parte comunitaria, que tienen que conocer con qué recursos cuentan en la comunidad, porque no perdamos de vista que esto de la cronicidad va a más, el paciente crónico, pluripatológico, con mucha polimedicado, ¿no? Esto va a ser una realidad y yo también les planteo a estos profesionales, les digo que son los profesionales de los próximos 40 años por lo menos, los que están saliendo ahora, igual que todos, cuando salimos, egresamos de la universidad, somos los profesionales de los próximos 40 años. ¿Cuál es el panorama que se van a encontrar? Y entonces también aprovecho, ¿no? Yo creo que también desde la formación de los nuevos profesionales, primero se tiene que inculcar el trabajo interdisciplinar, el que no haya pues, tonterías entre diferentes colectivos y para eso trabajamos y hacemos actividades conjuntas con médicos, con farmacéuticos, con psicólogos que además funcionan súper bien, pues, por ejemplo, con actividades de simulación. Y luego, por supuesto, pues, que tengan que trabajar con los pacientes y que consideren los recursos sociosanitarios y entre ellos las asociaciones de pacientes que existen, porque si no, no las puedes prescribir, no puedes orientar ni sugerir algo que no sabes que hay. Además, una de las misiones que tenemos, perdona, Ángel, es fomentar el sentido crítico, constructivo en los pacientes, para que sean capaces de discernir cuando una información es científica o no, porque tenemos otra amenaza y son las redes sociales. La infoxicación que se genera por un lado, pero el incremento de bulos que están trastocando pues, la información que llega a estos jóvenes. Hoy en día tenemos influencers en TikTok, en Instagram, que están haciendo recomendaciones que van contra la ciencia. Y, sin embargo, como bien decías y apuntabas, Mercedes, al principio de tu intervención, las líneas de comunicación tienen que ser diferentes según la etapa etaria en la que estamos viviendo cada uno. Y eso es un drama que cada vez va a más, el de atacar a la ciencia, lo estamos viendo permanentemente. Por terminar, una última ronda final, os pediría un minuto de oro, nunca mejor dicho en este entorno, una receta para combatir, ¿no? o construir o afrontar este desafío de la adherencia que habéis plasmado aquí en vuestra exposición. Es difícil, es difícil porque la realidad está ahí, la no adherencia es una realidad. Es difícil hasta medir la no adherencia, es difícil actuar de una manera sincronizada todos los equipos, pero básicamente se ha dicho,
que el paciente esté muy informado, bien informado, dedicarle tiempo, conocer sus creencias, sus vivencias. Yo tengo muy claro que es que hemos hecho varios trabajos con una metodología en la que analizando las causas conseguimos muy buenos resultados. De hecho, ahora en el País Vasco vamos a implantar un proyecto a nivel de todo Euskadi desde la farmacia comunitaria, medir la adherencia y a los pacientes no adherentes que tienen asma y EPOC, les vamos a hacer una intervención y luego vamos a medir a los 4 meses el resultado. Y yo creo que con una estrategia, un procedimiento bien pensado para los diferentes tipos de pacientes, que hay muchos, porque por eso que digo que cada uno tiene sus valores, sus vivencias, sus percepciones, sus miedos y sus alegrías también, y a veces no perciben el miedo, pues en colaboración además con Osakidetza y con el Departamento de Salud, algo curioso porque hemos conseguido que nos entiendan como agentes sanitarios, pues yo creo que puede ser una experiencia muy bonita y yo creo que dedicar tiempo al paciente, analizar las causas que hacen que no tome o no quiera utilizar su medicación, es la clave. Pues yo lo primero lo que hacemos es considerar a todas las personas que acuden a la asociación como personas, porque desde ahí podemos definir cómo van a ser como pacientes o cómo les podemos ayudar después. Las asociaciones, nosotros, Alzheimer Madrid es un centro de información y orientación al paciente renal de la Comunidad de Madrid, por lo tanto podemos ayudar y apoyar, además siempre lo hacemos, trabajamos con nefrología en general, apoyar las explicaciones, la información de médicos, enfermeras, hablar de tratamientos domiciliarios que hemos hecho nosotros mismos. Yo soy una gran defensora de los tratamientos de diálisis domiciliarios, me parece que son maravillosos. Yo, de hecho, estuve 7 años en diálisis peritoneal y creo que eso afecta mucho a que el paciente sepa tomar decisiones, sepa cuidarse y sepa la importancia que tiene el tratamiento que está realizando. Y además suplimos a las administraciones, por ejemplo, con psicólogos, que nosotros tenemos un psicólogo a disposición de todos los pacientes renales que puede ayudarles y a veces, como nos ha explicado antes el anterior ponente, que ha sido maravillosa su explicación, les cuesta mucho más que un paciente diagnosticado llegue a tener una consulta con psiquiatría o con psicología. Bueno, pues las asociaciones suplimos todo eso y atendemos a los pacientes en 24 horas. Gracias. Mercedes. Pues yo creo que hay una herramienta fundamental que es la comunicación. La comunicación que genere ese vínculo, que va a generar esa confianza y que va a generar un compromiso. Y que también hablamos mucho de humanización, pero esa humanización para generar ese vínculo y esa confianza pasa por que los profesionales estén entrenados en comunicación. Porque yo creo que no es nuevo, o sea, es verdad, tenemos 5 minutos, tenemos 10 minutos, pero en los primeros 2 minutos ya puedes generar un vínculo con ese paciente que si no te da tiempo a explicar todo lo que tengas que explicar, le puedas hacer un seguimiento y va a venir y va a confiar en ti. Entonces, en la medida en la que se genere ese vínculo de confianza, y para eso creo que los profesionales, muchos profesionales, es una de las asignaturas pendientes. Todos aquí en algún momento dado pues hemos sido pacientes y las experiencias son muy tristes. Entonces, creo que esa es la principal herramienta y luego, pues por supuesto, pues con los mimbres que tenemos, que son el tiempo y los profesionales, la situación del sistema, tendremos que hacer los mejores cestos, ¿no? Bueno, pues utilizar también los apoyos que nos sirvan para reforzar esos mensajes, que se vea realmente que hay un trabajo en equipo, utilizar las redes de apoyo y prescribir tanto redes sociales como redes de pacientes. Gracias. Ana, terminamos contigo. Pues me has pisado lo que iba a decir yo, pero sí que retomando lo que decías, quiero traer las palabras del fundador del Foro Español de Pacientes, el doctor Albert Llobel, que decía que ser paciente es cuestión de tiempo.
O sea que ojalá lleguemos a ser pacientes quienes no lo seáis, porque tendremos una edad avanzada. Pero quiero bajar un peldaño más en la comunicación y creo que es importante utilizar y adecuar el lenguaje de forma que sea muy sencilla. Ahora está muy de moda en las charlas decir, habla para que te entienda tu abuela. Pues así es como tenemos que hablar, no de forma científica, sino utilizando el lenguaje de nuestro interlocutor. Hacer una retroalimentación para saber que nos ha entendido y utilizar una herramienta que tenemos todos, que es un lápiz y un papel. Hacer mapas mentales. Es muy sencillo. Yo lo hago cuando estoy siempre con alguien y cuando ya se va voy a romper el papel y todo el mundo me dice, no lo rompa, por favor, démelo. Cosas tan sencillas, no hace falta temas tan sofisticados. También, pero tenemos en nuestra mano. Y retomo el tema de la atención. Es muy importante. En el momento en el que estamos con una persona, tiene que generarse una situación de empatía, que no haya nada más que esa persona, aunque sea en 30 segundos. Eso genera esa confianza y ese reconocimiento hacia que tiene una seriedad lo que le estamos diciendo. Y por último, creo que hay una figura clave que es la de farmacéutico, que tiene que, en algunos países, está incorporado en el sistema de atención primaria, porque hay que revisar la farmacología que tiene el paciente para ver que no haya no solamente interacciones, sino duplicidad en fármacos y que la simplifiquemos. Y por último, utilicemos la tecnología que está como una aliada nuestra y que venimos ahora del Ministerio de Ciencia y Tecnología hablando de cómo nos va a reportar en un futuro una suplencia a las carencias que tiene hoy el sistema. Confiemos en ella. Ana, Mercedes, Iluminada, Miguel Ángel, muchísimas gracias a los cuatro. Muy interesante lo que nos habéis contado. Fuerte aplauso. Gracias.